Bueno, tratemos de ir aterrizando entonces la Iglesia Católica en América Latina y el Caribe hoy. Ya ayer se mencionaba, y los quiero nada más recordar que se lo mencionó, lo cambiante del mundo, y ustedes van a haber oído, ciertamente hemos oído todos, que estamos en un cambio de paradigma, en un cambio de época. Y claro, lo que tendríamos que tener claro es ¿qué provoca ese cambio? ¿De qué cambio realmente estamos hablando? No nos vamos a preocupar tanto de las amenazas externas, de las otras religiones. En este momento todavía no. Vamos a preocuparnos del lenguaje y su evolución. ¿Y por qué me parece tan importante preocuparnos de esto? Porque el lenguaje, como decía este científico soviético, es el instrumento de los instrumentos. Si nosotros estamos hablando de las maravillas que la humanidad ha descubierto en los últimos 50 años, desde las ciencias computacionales o la neurociencia o la bomba atómica, etcétera, etcétera, o la fundita de plástico, que también es un invento tremendamente útil. El lenguaje es el instrumento de los instrumentos, porque el lenguaje es una especie de sistema operativo de nuestra mente. Ahora todos nosotros sabemos de sistemas operativos, ¿no es cierto? Si usted usa el sistema operativo de Mac, o si usa el sistema operativo de Windows, o si usa Linux, es que no puedo poner un programa de Mac en una máquina de Windows. Sí lo puedes poner, pero si lo haces no sé qué, una transferencia ahí. El sistema operativo es absolutamente importante en una computadora. Le dice a la computadora de qué tamaño son los píxeles. Ustedes saben que cada cuadradito de aquí de esta pantalla tiene 1920 por 1080, no, 1920 píxeles de largo. Bueno, ¿quién le dice que tiene esos píxeles? Le dice el sistema operativo. Más aún, el sistema operativo le dice si el píxel es cuadrado o rectangular. Los de Windows y los de Mac, hasta hace poco por lo menos, no eran iguales. El uno era cuadrado, el otro era. Le dice todo. Le dice de qué color va a ser esto, qué va a suceder cuando usted aplaste este control 5. Le dice todo. Y su programa que usted le pone en la máquina tiene que estar adecuado a ese sistema operativo. El lenguaje es nuestro sistema operativo. Es nuestra manera de ordenar el mundo. Y lo ordenamos, al mundo lo ordenamos a través de la experiencia, pero le ponemos nombres, le ponemos conceptos y le ordenamos de cierta manera. El lenguaje es el sistema operativo de la mente. Y verán que el lenguaje, y esto dice Northrop Frye, un canadiense que murió hace poco, dice: el lenguaje en la mente humana no es una lista de palabras con sus correspondientes significados, sino una estructura única, una sola estructura. Todo está interconectado en la mente, que le da a cada persona el poder de expresarse. Imagínense lo importante que es para nosotros los humanos el poder expresarnos. Escogemos palabras, escogemos sujeto, verbo, predicado, independientemente de que escojamos en inglés o en español. No estamos hablando de lengua, estamos hablando de lenguaje. Las lenguas son español, inglés, etcétera, etcétera. El lenguaje es este sistema operativo por el cual nosotros ordenamos todo. Y así nos podemos expresar. Y lo más fabuloso del lenguaje es que hay una relación íntima entre nuestra mente y el mismo lenguaje.
Hay una relación íntima, dice Kerckhoff y Vissot, son dos científicos, uno es canadiense, la otra es brasileña. El lenguaje goza de una íntima relación con nuestra sensibilidad más profunda. Estamos ya hablando de sentimientos, estamos hablando de nuestra mente y del sitio y la función que ocupan nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos están relacionados a ese lenguaje. Cuando nosotros damos un contenido a tal palabra, estamos recurriendo a nuestra propia experiencia de sensibilidad, a nuestros propios sentimientos. Y por eso lo que usted siente cuando dice corazón, o cuando dice amor, o cuando dice mi vida, tiene un contenido diferente al de otra persona cuando dice lo mismo. Hasta ahora no hemos podido asegurarnos los seres humanos que cuando decimos tú eres mi tesoro, estamos diciendo la misma cosa que dice el otro. No hemos podido. Va a llegar un momento, creo yo, y esto no es ciencia ficción, o tal vez sí, que podamos saber exactamente qué es lo que siente cuando una persona dice una cosa y dice las mismas palabras. Imagínense lo bello que sería, esto es ciencia ficción, realmente, ¿no? Poder decir, estoy sintiendo exactamente lo que siento. Sería una comunión perfecta, y saber si estoy sintiendo o no y cuáles son las diferencias. Ahí hay un tema para hacer un libro de ciencia ficción sobre eso y para poner a algunos investigadores a investigar este futuro instrumento de la humanidad. Pero ciertamente el lenguaje tiene relación profunda con el contenido y la estructura misma de nuestra mente. Y todo eso pasa por la sensibilidad y los sentimientos. Entonces, ven ustedes que el lenguaje, entendido así, se va constituyendo en un ente absolutamente importante, crucial. Miren lo que dicen estas dos personas. Las tecnologías que transportan el lenguaje, ahora nos metemos con las tecnologías que transportan el lenguaje, se comportan como contextos que condicionan tanto el pensamiento como el habla. En otras palabras, nos están diciendo, si usted está recibiendo el mensaje a través de un programa de televisión o de una telenovela, inclusive dentro de la televisión, todo eso está condicionado, las tecnologías que transporta, condicionan el pensamiento y el habla. Esto es fácilmente constatable. Ustedes saben que los chicos están hablando con el mensaje, con los que oyen en la televisión y en la radio y todo lo demás. Pero ¿condicionan el pensamiento? Claro que condicionan el pensamiento. Los instrumentos que transportan el lenguaje condicionan el pensamiento. En otras palabras, nosotros como seres humanos hemos creado el lenguaje. Y el lenguaje determina nuestra propia inteligencia. Nuestra inteligencia es la creadora del lenguaje, pero el lenguaje adquiere una consistencia ya de por sí que de nuevo influye en la inteligencia y en la mente. Marina, el español, lo decía magistralmente, dice, la especie humana se construye a sí misma mediante sus propias creaciones. Cada creación, cada invento nuestro como seres humanos nos construye a nosotros como seres humanos. Porque ustedes saben que los seres humanos no somos nada más la suma de lo físico o de los procesos mentales. ¿Hay algo más allá de eso? La especie humana se construye a sí misma mediante sus propias creaciones. El lenguaje es el gran ejemplo. La inteligencia crea el lenguaje, que a su vez modifica sustancialmente la inteligencia. Entonces, la gente que comenzó a pensar sobre el lenguaje, dijo, caramba, es una entidad tan importante para la cultura, que tenemos que examinarla más. Y claro, dijeron, el lenguaje humano entonces es así, el lenguaje humano es asado, el lenguaje humano... Hasta que llegó uno y dijo, escuchen, el lenguaje
no es una entidad inmóvil. El lenguaje cambia y cambia a través de la historia humana. Y ahí vienen dos nombres que a mí me han ayudado mucho a comprender esto. El uno es Giambattista Vico, el filósofo italiano del 1600. El otro es Northrop Frye, este canadiense, lingüista él, enamorado de la literatura universal, examinó el lenguaje. Hay un libro fabuloso de él que se llama El Gran Código, The Great Code. Ahí por los años 80, por ahí creo que lo escribió. Y también hay otros que los he puesto ahí, dos nombres más, Bruno Snell y Martín Barbero, que muchos de ustedes conocen. Pues habla de esto. El lenguaje humano no solo está estático, el lenguaje cambia. Y entonces uno dice, se pone nervioso, pues dice, ¿cómo que cambia? ¿Qué cambia? Bueno, Frey dice que hubo 3 eras del lenguaje. Y ahí ponemos el año 0, en una horizontal imaginaria. Si ponemos el año 0, vamos a hacer una especie de cuadrito sinóptico, un cuadrito muy esquemático de las 3 eras del lenguaje. Ahí tenemos el año 0 y antes de Cristo, hasta el siglo V antes de Cristo más o menos, tenemos la primera era, la primera época del lenguaje. Desde el siglo V, bueno, no es que en el siglo V, el 1 de enero del siglo V, ya se cambió, ¿no es cierto? Estas cosas culturales duran siglos en cambiar. O sea que no es un cambio así, sino es un cambio que se va haciendo a través de los años y en diferentes culturas sucede a diferentes velocidades. Entonces, Frey está pensando sobre todo en la cultura griega, que es la cultura donde tenemos más evidencias de lo que realmente pasó. Ustedes saben, con los escritos de Homero, la Ilíada, la Odisea y todos los versos, vamos hasta el siglo VIII antes de Cristo. Tenemos mucha evidencia y podemos examinar eso. Entonces, bueno, pero en el siglo V sucedieron cosas importantes, como vamos a ver. Y la segunda etapa va desde el siglo V antes de Cristo hasta el Renacimiento. Estamos hablando más o menos del siglo XVI. Esa es la segunda etapa del lenguaje. Y la tercera etapa es desde el siglo XVI hasta finales del siglo XX. Y lo que estamos en el siglo XXI, ¿qué pasa? Y vamos a ver qué pasa. Pero entonces, vamos a ver qué pasa, porque es muy interesante. Entonces, han tratado de encontrar una palabra que de alguna manera describa esas eras del lenguaje. Y claro, como es una cuestión muy abstracta y filosófica lo que vamos a ver, pero ayudada mucho de la literatura también. Los presocráticos, ustedes se acuerdan cuando estudiamos historia de la filosofía, y los presocráticos son los que están antes de que asomara Sócrates, ¿no? Esos son los filósofos presocráticos. Luego después vino una época de casi 21 siglos donde Aristóteles reinó. Aristóteles, un profesor mío de filosofía me decía, si viniera un marciano acá, al occidente, y examinara la cultura y las creencias de la gente, diría, oiga, o sea que el Espíritu Santo es Aristóteles. Se confundiría. Creería que el Espíritu Santo y Aristóteles son la misma persona. Porque en verdad todo lo que nosotros hemos hecho como cultura occidental está anclado en Aristóteles, está transido de Aristóteles. Y es algo similar a lo que decimos en el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es todo, está en todas partes, influye, inspira. Pues igualito es Aristóteles. Se confundiría un marciano si viniera a examinar nuestra cultura occidental. Y la Edad Moderna, aunque hay filósofos que inauguraron esto, pero la Edad Moderna la asignamos
desde el siglo XVI hasta finales del siglo XX. Entonces, ¿qué pasó en esos momentos de coyuntura? En el siglo V antes de Cristo. En el siglo V antes de Cristo en Grecia sucedieron estos tres filósofos que marcaron la historia de la humanidad: Sócrates, Platón y Aristóteles. No es momento de dar clase de filosofía en este momento, pero ciertamente nos cambiaron la vida, ¿no? Nos cambiaron la vida. En el Renacimiento hubo también filósofos importantes como Francis Bacon y Locke, ambos ingleses. Vamos a ver cuál fue el papel de ellos. Y en el siglo XX, ¿qué pasó a finales del siglo XX? Finales del siglo XX, bueno, pongámosle primero un nombre a estas tres épocas del lenguaje, a estos tres tipos de lenguaje. Al primero lo vamos a llamar lenguaje poético, al segundo conceptual y al tercero descriptivo. Ya van a ver ustedes por qué. ¿Y qué pasó al final del siglo XX? Al final del siglo XX, de acuerdo a una concepción de Giambattista Vico, él decía, al final de la tercera etapa va a haber un gran ricorso, un retorno a la primera época del lenguaje. Vamos a ver cuáles serían las características de cada una de estas épocas. La primera época se la ha llamado Edad Mítica de los Dioses también, como les decía, es del lenguaje poético. Aquí vamos a echar mano a la literatura. Ustedes saben, esto es un análisis desde el siglo XIX o tal vez desde el XVIII. No se podía haber hecho un análisis literario de estas tres eras desde el siglo VIII antes de Cristo. Imposible, porque no existían algunos conceptos. El lenguaje poético es un lenguaje metafórico. Ustedes saben que la metáfora, ¿qué es la metáfora en literatura? Uno dice, esto es aquello. Tú eres mi sol, le dice el enamorado a la enamorada, ¿no es cierto? Es que es el sol, y se le acerca. No, si fuera el sol no se le acercara, ¿no? Porque se quemaría. Es una metáfora. Esto, pero está diciendo, esto es aquello, ¿no? La cosmovisión de ese entonces es una cosmovisión, no se concebía un Dios creador de todo lo que existe, un solo Dios, eso no había. Para nosotros eso es lo más natural. Pero era un mundo de dioses y de fuerzas, un mundo de espíritus y de alientos. Esto tal vez es lo más importante y lo que más nos puede iluminar. Había una identidad entre sujeto y objeto. O sea, que si usted va a una persona del siglo VI antes de Cristo y le dice, esa visión es muy subjetiva, él no lo hubiera comprendido en absoluto, porque lo subjetivo y lo objetivo no estaba pensado como categoría. No hay diferencia. Imagínense ustedes una cultura donde no haya diferencia, no exista esa distinción entre subjetivo y objetivo. ¿Qué tendrían? Que usted no podría hablar como periodista de la objetividad que tiene que tener un periodista. Olvídese, no podía hablar de eso. ¿Qué está diciendo? Que la palabra y la realidad son una misma cosa. No hay diferencia entre palabra por un lado y realidad por otra. Con lo cual se nos cae ese concepto de verdad que tenemos ahora. ¿Cuál es el concepto de verdad? Ustedes periodistas me están diciendo la verdad. Es la adecuación de la palabra que usted escribe con la realidad que está afuera, ¿no es cierto? Usted si dice, hubo 2 muertos en el accidente de tránsito, tiene que adecuarse la realidad de afuera con la palabra que yo estoy pronunciando. No había esa diferencia, es decir, no era importante esa diferencia, no estaba consagrada en la cultura, en el lenguaje. Ahí tienen ustedes un dibujito de Dios
de acuerdo al relato de la Biblia, Dios dice, hágase la luz, y la luz se hace, obviamente. Porque si una palabra suena, es que es realidad, se hace realidad. Había una energía común entre la palabra y la realidad, entre la palabra y la cosa. Visto desde el otro lado, ustedes pueden decir, era el mundo de la sensibilidad. Era una cultura... Lo que importaba no era lo que usted conceptualizaba. Lo que importaba es lo que usted sentía. Acuérdense que era un mundo en el que la escritura prácticamente no existía para el 98% de la gente. No existía. O sea, todo era su memoria, todo era la palabra dicha en ese momento. ¿Y cómo se hacía una compra de un terreno o de una hacienda? Porque usted le decía, te vendo el terreno o la hacienda, muy bien, y tal vez se daban la mano y punto. No había la escritura. El rato que llegó la escritura como medio, cambiaron las cosas muchísimo. Veamos algunos ejemplos de palabras que eran imposibles que existieran en ese momento. Las palabras mente humana no podían existir. Mente es una abstracción que no había, nadie se había imaginado que hubiera una mente. Y la palabra humana tampoco era una categoría que existía. Imagínense una cultura donde no tenga esa categoría de humana, que usted no pueda decir, yo soy un ser humano. ¿Qué estaba diciendo? Yo existo aquí con lo que yo veo y toco y puedo ser testigo, lo que tengo delante de mí. Y humano, eso quiere decir con diferente de divino, tal vez, o de demoníaco, no era, porque no estaba basado en la sensibilidad. La sensibilidad es lo que mandaba ahí, es un mundo de la sensibilidad. El concepto de universalidad tampoco existía en esa época del lenguaje. Vamos a la segunda época, que es mucho más familiar, es mucho más fácil de comprender, la edad de la aristocracia. ¿Por qué? Porque aquí viene la escritura y cambia todo, y nada más una aristocracia es la que usa y utiliza la escritura, y eso cambia muchísimas cosas. Entonces, llegan Sócrates, Platón y Aristóteles, y separan la física de la metafísica. Importantísimo, porque la casa es una cosa que está ahí afuera, pues física, usted lo puede tocar, esta es mi casa. Pero comienza a pensar, pero el concepto de casa es otro. El concepto de casa no es lo mismo que la casa que está. Y comienza a separar la física de la metafísica. El que se haya pensado eso es un gran paso para la humanidad. El lenguaje comenzó a sofisticarse, porque entonces viene el concepto de verdad que tenemos ahora. Cuando usted utiliza las palabras y se corresponden esas palabras con la realidad, entonces está diciendo la verdad. La física y la metafísica. Y aparece con una fuerza enorme, aupada en la palabra escrita, en la escritura, el lenguaje conceptual. El lenguaje conceptual que todavía lo utilizamos. Entonces, pidiendo prestado a la literatura uno de sus conceptos, decimos, este es el mundo de la metonimia. Esto representa aquello. La palabra representa la cosa. Cuando yo digo casa, no es que le estoy dando a usted la casa, ¿no es cierto? Le estoy dando un sonido que tiene un significado que se refiere a una realidad que está fuera de usted. Esto representa aquello. Y la cosmovisión de la gente es que el hombre es un alma en el cuerpo, y desde ahí comienza a pensarse al ser humano como una entidad dividida. Fíjense bien, porque la Iglesia va a recoger mucho de esto y va con su teología a hacer una cantidad de cosas y llegar a unos extremos terribles.
la cosmovisión, el hombre es alma en el cuerpo. Entonces, ya claro, usted puede hablar del alma por un lado y del cuerpo por el otro. La palabra ya no es la palabra y la cosa una sola entidad. La palabra es una manifestación externa de una realidad superior. Porque la casa es algo que está allí, pero el concepto de casa es muy importante. El concepto de iglesia, el concepto de religión, el concepto de sociedad, el concepto de democracia, son conceptos tremendamente importantes como conceptos, aunque no existan en la realidad. Pero ya puede hacer usted todos estos juegos filosóficos el momento que separa usted la palabra de la cosa. La palabra representa una realidad, una abstracción o una realidad física. Aparece la lógica, y la lógica aristotélica, es decir, hay maneras buenas y maneras malas de usar las palabras. Usted puede usar la palabra árbol, niño, subió. Usted puede decir, el árbol se subió al niño, pero dice, no, eso no es lógico. No es lógico. ¿De qué lógica me estás hablando? Aristotélicamente no es lógico. No puede utilizar así. Es un mal uso que está haciendo la palabra. Estamos jugando con las palabras. Las palabras y los conceptos llegan a ser enormemente importantes. Y se comienzan a escribir bibliotecas, se comienzan a hacer documentos, todo el sistema humano pasa por la escritura, por la palabra escrita. Hay una separación absoluta entre sujeto y objeto. Ahora sí usted puede comenzar a decir, eso subjetivamente me parece eso, objetivamente me parece lo otro. Este no es el mundo de la sensibilidad, este es el mundo de la representación. Las palabras representan. Y es tan importante lo que representan que vienen a determinar la cultura humana y la cultura de Occidente, esa representación que llamamos palabras, con su lenguaje, con su propia lógica. Fíjense ustedes el concepto de verdad. En lenguaje poético de primera mano, la verdad era muy diferente. Veamos lo segundo, en el lenguaje conceptual, es la adecuación del concepto de la palabra a la realidad, ¿no es cierto? Eso comprendemos perfectamente. ¿Cuál era el concepto de verdad? Porque si ustedes ven, en la Biblia se usa la palabra verdad, y aquí vamos entrando en materia que a nosotros nos interesa mucho. La Biblia, ¿en qué época del lenguaje fue escrita? La Biblia en su totalidad, y el libro de Northrop Frye, el Gran Código, trata precisamente de esto, fue escrita completamente en lenguaje poético, de primera fase. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, no está hablando de esta adecuación del concepto a la realidad. Y han estudiado los biblistas cuál era el concepto de verdad. Y es un concepto maravilloso. El concepto de verdad para la cultura en la que vivió Jesús, un hombre verdadero es un hombre que es coherente entre lo que realmente es y lo que hace, entre lo que realmente es y lo que quiere, entre lo que realmente es y lo que proyecta y comunica a los demás. Un hombre verdadero, cuando Jesús dice, yo soy la verdad, estaba diciendo, en otras palabras, lo que yo creo, lo que yo quiero, mi programa de vida, lo ejecuto y lo pongo en práctica. Por eso es que Jesús insistía tanto en las obras. Acuérdense cuando en Mateo 25 dice, vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. No dice lo que creíste, lo que conceptualmente pensaste, lo que expresaste,
lo que hiciste, mi hijo, eso quiero saber. Eso es lo que cuenta. La verdad es pues esa coherencia, el hombre verdadero. También lo llaman el hombre piadoso en la Biblia, porque es el hombre que es consistente consigo mismo, que es verdadero. Jesús odiaba la hipocresía. Fíjense que los insultos más fuertes de Jesús, sepulcros blanqueados, ¿por qué? Porque decían una cosa y hacían otra. Le repateaba, y era este concepto de verdad bellísimo. Qué curioso, ¿no? Siglo XXI estamos llamando bellísimo a un concepto de verdad del siglo VIII antes de Cristo, del siglo V antes de Cristo. Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. En esta segunda época de lo conceptual crece la iglesia. La iglesia nace en la primera época. Jesucristo es ciertamente un hombre y los evangelios y los hechos de los apóstoles, los escritos del Nuevo Testamento son de la primera época. Aunque parezca el evangelio de Juan, uno dice, puchicas, pero Juan está tan influenciado por los griegos que es, bueno, si ustedes tienen interés en eso, lean el libro de Fry y él expone por qué le parece que inclusive Juan, el evangelio de Juan, está escrito desde un punto de vista poético, un lenguaje poético. ¿Por qué llaman al lenguaje poético? Yo quiero que alguno de ustedes me recite una poesía de su país. Me recite. De un poeta de su país, lo recite en voz alta una estrofita. A ver. Manuel Ortiz Guerrero, poeta paraguayo. Te escuchamos. Paso, dadle paso, es reina y es pobre, no tiene ni el raso que bese sus formas, es loca la reina de hondas pupilas, color de esperanza. Se refería a su alma. Repítelo, por favor. Qué lindo. A ver, dilo. Paso, dadle paso, es reina y es pobre, no tiene ni el raso que bese sus formas, es loca la reina de hondas pupilas, color de esperanza. Qué maravilla. Mira, la poesía, para que exista, tiene que sonar. Y no puedes cambiarle una palabra, no puedes cambiarle nada. Si no pronuncias la poesía, no existe. Pero el rato que pronuncias, existe la poesía. A ese lenguaje de primera etapa se le llama poético porque había una correspondencia entre la palabra y la cosa. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de eso, desde los primeros versos del Génesis, que dice, Dios dijo, hágase la luz, y obviamente la luz se hizo. Y Jesús dice, en la última cena, dice, esto es mi cuerpo. Y nosotros le tomamos en serio, y ese es el cuerpo de Cristo aún hasta ahora, cuando lo celebramos. Esto es mi cuerpo. Esa correspondencia entre la palabra y la cosa, eso es la poesía, y por eso se le llama, a la primera etapa de ese lenguaje se le llama lenguaje poético, que hay una correspondencia entre la palabra y la cosa. La existencia misma está ligada a la palabra. Miren que eso decimos, bueno, los griegos, tal vez ahí los europeos tuvieron en los siglos antes del V, antes de Cristo, tuvieron esa clase de lenguaje. Pero tenemos gente en pueblos primitivos de Micronesia y de todas esas partes, y tal vez en nuestra propia América Latina, que todavía usan ese lenguaje. O sea, si es que el jefe de la tribu dice, este lugar es tabú, antropológicamente la palabra tabú lo que significa, quiere decir que tú no puedes entrar allí. Lo dijo y es tabú. Y nadie entra, porque la palabra y la realidad se corresponden. Vamos entonces a la tercera época del lenguaje. Siglo XVI. La Iglesia había utilizado la segunda época del lenguaje a mansalva.
Fíjense bien, para la iglesia era facilísimo, la iglesia construyó su teología, y esto es muy importante porque estamos sufriendo todavía las consecuencias como comunicadores y como cristianos, como católicos. La iglesia se apropió de la segunda época del lenguaje y de Aristóteles y de su lógica. Y entonces, ser cristiano, la iglesia en gran medida adecuó, igualó a decir palabras y conceptos expresando dogmas. Y ser católico era escucharle a usted decir el credo. Y decir, yo creo en Dios Padre. Y por eso el credo era tan importante antes. Y hubo peleas y muertes hasta decidir cómo mismo iba a ser el credo, ¿no? Eso desde el siglo IV en adelante, de nuestra era. Decidir las palabras, el concepto, qué decimos, porque daban tanta importancia a eso. Y entonces, ¿cuáles eran los grandes principios? ¿Cuáles eran los grandes principios de la iglesia? ¿Cuáles eran los grandes dogmas? Jesucristo es Hijo de Dios. Se pelearon y hubo muertes por eso. A ver si Jesucristo era Hijo de Dios, o era Dios y hombre verdadero, o era solo Dios o solo hombre. Hubo muertes en los concilios. Lean la historia de la iglesia, ¿no? Por cosas así, por conceptos, por palabras que representaban conceptos. Y entonces, por ejemplo, ahí comenzó la versión, el concepto de que solo puede haber un Dios. Dios solo puede haber uno, pues. Porque si hay dos dioses, el Dios tiene que ser omnipotente, el Dios tiene que ser omnisciente, Dios tiene que ser sin principio ni fin, Dios tiene que ser el creador de todo, un solo Dios verdadero. Por eso en nuestro catecismo, los que tenemos alguna edad, no sé cuánto aprendieron ustedes, aprendimos, ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios verdadero. ¿Cuántas personas hay en Dios? 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. No, todos aprendimos de eso. Palabras, aprendimos palabras y conceptos. La iglesia misma estuvo organizada alrededor de los conceptos. ¿Cuál fue el dicasterio, el departamento más importante del Vaticano por siglos? El departamento, Ratzinger trabajó ahí muchos años mientras Juan Pablo II era papa, el departamento que se encargaba de la ortodoxia, es decir, que usted no escriba una palabrita que no debe escribir y que le ponga al lado de otra que tiene que estar al lado. La verdad, y la verdad entendida como en lenguaje de segunda fase, es decir, la adecuación de la realidad a la palabra que usted está diciendo. Cuando Ratzinger, ya de papa, habla de la verdad, está usando eso. Está usando ese concepto de verdad. Está acordándose de todos esos años, siglos y siglos de la iglesia, que ordenó toda la iglesia y llegó a aberraciones tan terribles como la Inquisición. En la Inquisición le llamaron a Galileo y le dijeron, oiga, a ver, díganos, ¿nosotros somos el centro del universo aquí en la Tierra o es el Sol? Y Galileo dijo, pues sí, somos el centro, pero que se mueve, se mueve. O sea, viéndole por el telescopio, se mueve. Y la Inquisición, ¿qué era? Al final era decir, usted tiene que decir la palabra correcta, tiene que expresar en lo que cree, y si no expresa esa palabra, se va al infierno y le matamos, le mandamos al infierno de una vez, ¿no? Terrible. Esa concepción de iglesia y de dogma duró hasta hace poco. Ustedes no van a escuchar al Papa Francisco recurrir a este concepto de verdad. No van a este lenguaje de segunda fase. Tal vez alguna cosa puede ser que lo haga, pero en general no. ¿Cuál fue la tercera etapa? La etapa descriptiva. La gente se cansó de tener nada más a la teología como la ciencia básica. De la teología se desprendía por lógica aristotélica toda la ciencia.
Las primeras universidades en Europa en el siglo XIII, ¿qué estudiaban? Teología y filosofía. ¿Y cuáles eran las grandes verdades y cómo de ahí se iban desprendiendo todo? Ustedes leen la Suma Teológica de Santo Tomás o San Buenaventura, son disquisiciones teológicas usando la lógica aristotélica, las grandes verdades y todo lo que se desprende hasta las últimas consecuencias. La ciencia no se podía adelantar más, llegó a su tope, ya no se podía adelantar más la ciencia. Y surgió esta tercera etapa del lenguaje, la del lenguaje descriptivo. Es un lenguaje demótico, es decir, describe, ¿no? Describe lo real. Esto, la palabra, describe el mundo real. Eso es lo que le interesó. Y ya, claro, Galileo fue un hombre de tercera etapa, pero el pobre le tocó vivir en segunda etapa. Y entonces casi le queman, precisamente porque estaban hablando dos lenguajes diferentes, ¿no? Esto, la palabra, la constatación científica, describe el mundo real. Eso es lo que me interesa. Mire, estas mediciones al Sol y la Luna y los planetas, usted tiene que concluir que el Sol está en el centro y nosotros nos movemos alrededor. Es que la Biblia dice que Josué hizo parar el Sol cuando estaba cercando a Jericó. ¿Se acuerdan eso? En el libro de los jueces creo que está eso. Que Josué estaba conquistando Jericó y le faltaban unas poquitas horas para tirar las paredes de Jericó. Y Dios paró el Sol para que Josué acabara de conquistar Jericó. Entonces decía, oiga, usted no puede decir que la tierra gira alrededor del Sol, porque la Biblia dice que Dios hizo parar el Sol, por lo tanto, y como Dios no se puede equivocar, por lo tanto el que se equivoca es usted. Es que yo veo por aquí, no importa, lenguaje de segunda fase. Eso llegó a su fin, se desgastó pues hasta el siglo XVI. Y viene el lenguaje científico que conocemos ahora. La cosmovisión es, de alma se pasa al concepto de mente. Es decir, mente ya es una cuestión centrada en nuestro cerebro y cómo funciona y todo lo demás. Lo material es el criterio último de verdad. Entonces ya no le va a preguntar qué es lo que usted cree que es verdad o no. Gran problema, lo tuvo la iglesia. Pruébeme la existencia de Dios. En lenguaje de tercera fase, usted no puede probar la existencia de Dios. Eso es lenguaje de segunda fase. Porque no puede medir y tocar y decir, Dios existe por tantas... No puede. Inclusive cuando están diciendo es que han descubierto en el acelerador de protones o de electrones de ahí que hay entre Suiza y Francia, hemos descubierto ¿cómo decían? La partícula de Dios. Pero eso aún es nada más una mera comparación, no es científicamente cierto. Lo material es el criterio último y el problema en definitiva es lo que yo veo, es ilusión o realidad. Pero yo veo que el sol pasa, pues sube así, eso es ilusión o realidad. Estamos hablando de un lenguaje completamente distinto, un lenguaje científico, y la Iglesia luchó contra eso. Marx vino a constatar las cosas que sucedían en la sociedad y puso una teoría para explicar eso. La Iglesia lo tomó como lenguaje de segunda fase. Y claro, ahí vienen las cuestiones tremendas, ¿no? La teología de la liberación, queridos. Hemos hecho teología, y esto lo dije una vez en una sobremesa ahí en la Gregoriana. Estuve un semestre enseñando ahí en la Gregoriana, y lo dije una vez y casi me cae todos los padres que estaban ahí de profesores en la Gregoriana, porque yo dije, vea, nosotros estamos, nuestra teología todavía aquí en la Gregoriana, esto era a comienzos de siglo, en el año 2002 creo que era por ahí. Todavía estamos enseñando aquí teología de lenguaje de segunda fase, pues. No de tercera fase, y mucho peor de gran recurso del lenguaje de primera fase. Porque la teología de la liberación, si algo hace, es no comenzar con los grandes dogmas, pues.
Yo estudié teología en Chicago, en los Estados Unidos, en los años 70, y se comenzaba así, teología dogmática. Aquí tenemos otro teólogo también, ¿no? Teología dogmática. Se estudiaba los grandes dogmas, cómo había sido la historia y todo lo demás, y cómo defenderlos, apologética y todo lo demás. La teología de la liberación no comienza por ahí. Comienza por constatar el pobre dónde encuentra a Dios y cómo lo encuentra. Es un comienzo completamente de tercera fase. Y por eso, ese es el gran aporte de la teología de la liberación, que tiene raíces de la teología alemana y todo lo que usted quiera, pero aquí en América Latina pudimos ejercerlo. Pudimos comenzar por actos de constatación de cómo el pobre encontraba a Dios. Por eso, el pobre es, el concepto ese de pobre y de pobreza y de Cristo decantándose por los pobres, es absolutamente indispensable para nuestra religión, queridos. Nuestra religión no se decanta por la minoría del poder. Así es, guste o no nos guste. La minoría del poder, que siempre ha existido en todas las culturas humanas, una minoría de poder político, económico, etcétera, etcétera, y ahora mediático, es una minoría reñida a muerte con la democracia. La democracia siempre ha intentado que la mayoría de la gente tenga voz, pues los grupos de poder siempre han tratado de cortar la democracia o de dominarla. En todos, hasta ahora, nosotros aquí en el Ecuador sucede lo mismo. Entonces, decantarse por el pobre, para nosotros, es un criterio que nos ilumina hasta en la parte política. Y por supuesto, en nuestra realidad, porque en el pobre encontramos la presencia de Dios, como los pobres de América Latina encontraron a Dios desde los años 60 y 70 en las comunidades de base. Esta es una edad, un lenguaje de la constatación. Constatar, ¿no? Constatar una constatación que pueda ser hecha por mí o por otro que venga atrás, que constate lo mismo y que llegue a las mismas conclusiones. Miren este cuadro hecho por Kirchhoff y Vissot. Ustedes se acuerdan de Marshall McLuhan, el canadiense genial que vivió en los años 60 y 70. Pues ahí en la universidad, creo que es en Toronto, si no me equivoco, trabajó McLuhan y establecieron después una cátedra McLuhan. Y estos, Kirchhoff y Vissot, siguieron trabajando en esa cátedra. Vamos a ver, ustedes comunicadores lo van a apreciar mucho, el medio, la modalidad, la psicología espacio-temporal, fuentes del proceso de información, la modalidad cognitiva y las estructuras del conocimiento. Esto es fácil, lo vamos a ver rápidamente, que nos vamos aproximando a la hora del almuerzo. Y con esto vamos a terminar. El medio es el habla en la primera fase. Esto no coincide así 100% con las tres maneras, las tres épocas del lenguaje de Frey, pero tiene bastante correspondencia. El habla, el medio en la segunda época era la escritura, y en la tercera, fíjense lo que pone, es la electricidad. Ahora, es la electricidad. Sin la electricidad no hacemos nada. Ustedes saben, no funciona nada, no funciona esto ni esto, no podríamos estar aquí. La modalidad en la primera etapa es oral, todo se comunica oralmente. En la segunda es literaria y queda. Y la gente cambia tremendamente cuando puede escribir las cosas, como quien dice, el disco duro ya no le ocupa para acordarse de todo, porque antes todo era memoria en tiempos del habla. Después, cuando uno podía escribir, uno podía también leer lo que otro ha escrito en otro sitio, en otros años, ¿no? Y ahora el lenguaje es completamente digital. La psicología espacio-temporal. En la primera etapa se concebía el mundo como un organismo, todo éramos parte de un organismo. Y todo
lo que se podía buscar como modelos estaba en el pasado. No, ahora podemos prender la televisión o Netflix o buscar qué es lo que está sucediendo ahorita mismo. No, en ese tiempo usted solo podía recurrir al pasado. Ni siquiera podía recurrir a lo que estaba sucediendo en la aldea de al lado porque no sabía. Fíjese que el mundo como organismo, nuestras culturas indígenas de América Latina, aquí en la Sierra del Ecuador, ellos conciben todavía el mundo como un organismo. Somos parte de la Pachamama. Somos parte y es medio cíclico. Nosotros morimos, pero regresamos a la tierra y la tierra después nos vuelve a sacar, ¿no? En la segunda etapa, el espacio es infinito y la gente mira hacia el futuro, porque puede programar, porque comprende un poco más cómo funcionan las cosas. Y en la tercera etapa, lo instantáneo es lo que manda. El tiempo y el espacio son prácticamente una unidad. No importa que usted esté en otro país, podemos tener videoconferencia y el espacio y el tiempo son una sola cosa. Las fuentes del proceso de información. En la primera etapa, el concepto, les prometo que terminamos a la 1, en 4 minutos. El concepto, el contexto, es lo que manda. Es decir, usted vive en una aldea, usted solo ve a las personas que ve todos los días ahí, las fuentes de información. Tienen que ser estas personas, su abuelito, la importancia de los ancestros que viven y que le dicen cómo son las cosas. En la segunda etapa, ya con la escritura, ya usted tiene el texto, es decir, la escritura es separada. Hay una separación entre el texto y el lector de su contexto, ¿no? Y eso es una maravilla y nos posibilitó precisamente ver para adelante y planificar el mundo. Y ahora estamos en la época del hipertexto, ¿no? Acceso aleatorio a cualquier texto. La modalidad cognitiva era multisensorial, mítica, mágica, porque la gente no comprendía lo que sucedía. Un rayo, un trueno, era tal vez parte de los dioses o del gran organismo de la creación. Era mágico. No había lógica entre la causa y la consecuencia. En la segunda época, la cuestión se vuelve mucho más racional, abstracta y privada, porque ahí yo podía leer, y la lectura es una cuestión completamente privada. No tenía necesidad que mi abuelito me venga a decir cómo se cultiva la tierra. Yo podía leer. Y en la tercera etapa, ahora la cuestión es multimedia, integral y completamente conectada. Todos estamos conectados. La estructura del conocimiento, en la primera, funcionaban los mitos, sobre todo los mitos sobre los orígenes del hombre, los proverbios, las leyendas, las recetas, la palabra. La palabra era absolutamente importante. Usted decía una palabra y eso era, y le tomaba en serio. Con la escritura, no, dice, yo no dije eso. ¿Dónde está escrito? Yo no dije que le vendía en $200,000 la propiedad. Está escrito. Ahí apareció la burocracia, los códigos legales, los tratados, las bibliotecas, las escuelas, tal como las conocemos hasta ahora, aparecieron ahí. Y estamos con 25 siglos casi de tener ese tipo de escuela. Por eso es necesario un cambio absoluto, ¿no? Y los sistemas de redes, de bases de datos de ahora, los motores de búsqueda, los links, los blogs, es lo de ahora. Queridos, el pecado más grande que podemos tener como comunicadores es tratar de ejercer nuestra profesión de comunicadores desde otra época del lenguaje. Eso sería el peor pecado que podemos cometer. Ahora, para su consuelo, les digo que parece que lo de Vico es verdad, que estamos en un gran ricorso y que estamos volviendo a la primera época del lenguaje. Y para contarles eso, les contaré después de almuerzo. Muchas gracias.